Cordial saludo, mi nombre es Miguel Cuadros Arias. Vengo a hacerles la propuesta del proyecto del WAF para que lo tengan a consideración. Bueno, como componentes del proyecto vamos a tener lo que corresponde al plan director, el cuadro de mando y el cálculo ROSI. Bueno, plan director. Los objetivos del plan director es, los objetivos en general es planear las actividades estratégicas de acuerdo a los lineamientos de negocio y de acuerdo a la operación de la seguridad de la información, donde se van a aplicar estándares o marcos de referencia como ISO 27001, ISO 27002, NIST, ITIL, entre otros. Como objetivos específicos, lo que vamos a realizar primero es un diagnóstico de las vulnerabilidades que hay actuales en la organización bajo una herramienta llamada GAP, que es para realizar un análisis de brechas de la ISO 27001. Siguiente vamos a clasificar estos resultados, vamos a planear el proyecto que queremos implementar y vamos a definir cómo vamos a generar un cuadro de mando y a calcular el ROSI del proyecto para ver si es viable o no. Alcance. Bueno, en este caso cubrirá todos los activos críticos de la organización, correspondiente ya sea a páginas web, equipos de comunicaciones, talento humano, proyectos, entre otros. O sea que incluirá también todo lo que corresponde a las áreas y departamentos. Bueno, como primer diagnóstico, como lo mencionábamos, vamos a usar la herramienta GAP. Esta es una herramienta que se utiliza para verificar el estado de madurez de los sistemas de seguridad de la información, siguiendo los estándares de la ISO 27001. Esto nos da una idea de cómo está actualmente en cuanto a vulnerabilidades la organización. También nos permite determinar cuáles son las brechas y cuáles son los tiempos de respuesta ante incidentes, además de determinar cuáles son los activos críticos que se debe de interactuar de manera primordial para poder reducir las brechas de seguridad actuales. Bueno, como primer diagnóstico tenemos acá un drive donde se ha hecho anteriormente un estudio, un diagnóstico de cómo se encuentran las vulnerabilidades de la organización, y hemos obtenido estos resultados, nos vamos a enfocar en estos resultados de acuerdo al proyecto que queremos proponer. Entre ellos están los registros y supervisión. En el apartado A12.4.1 podemos observar que no hay filtros de acceso web. Actualmente no hay, están inexistentes. En cuanto a gestión de la seguridad de las redes, en el apartado 13.1.2 vemos que tampoco hay nada correspondiente a sistemas de filtrado como WAF, no existe. Y ya, por ejemplo, en los apartados de intercambio de información, requisitos de seguridad en la información, vemos que la seguridad en cuanto a las aplicaciones web y a las páginas web como tal no tienen o están por lo menos en un estado inicial o repetible, por así decirlo, de un inicio o una inicial en cuanto a protección. Como resultado podemos ver que en los temas o en el ámbito de las páginas web, que es lo que nos interesa, vemos que hay unas brechas demasiado grandes o hay mucha vulnerabilidad en cuanto a herramientas que se pueden utilizar para la protección de estas. Ya sabemos que son activos críticos que cuentan con diferentes tipos de ataques que son son muy elevados, la verdad. Eso lo podemos ver a continuación.
Según algunos informes, por ejemplo de Cloudflare, existe un riesgo extremadamente alto de ataques, por ejemplo de ataques de denegación de servicio, de DOS, donde solamente este año se han intentado este tipo de ataques, 36.2 millones de ataques como tal en los en los 2 primeros trimestres. Esto aumenta un 15% de los años anteriores y cada vez va a seguir aumentando el nivel de ataque, más bueno, otros tipos de ataques, porque no solamente el de DOS. Según la información del OWASP, que maneja diferentes tipos de ataques, existen vulnerabilidades como ataques de inyección SQL, XSS, CSRF, entre otros, que generan diferentes tipos de ataques o intentos de ataques que puede generar pérdidas de información crítica y puede costar demasiado la pérdida de esta información. Bueno, como acción es lo que hemos mencionado, se quiere implementar un WAF o un cortafuegos de aplicaciones web. Este tiene como base los WAFs Top 10, donde tiene una gran cantidad de vulnerabilidades, las cuales en medio de su como base, por así decirlo, permite prevenir o mitigar este tipo de ataques. Estas son herramientas que sirven para filtrar información, el tráfico como tal, el tráfico HTTP o HTTPS correspondiente a lo que corresponde a webs. Acá podemos ver un ejemplo, este es de Imperva, que es una herramienta muy utilizada, está en todos los continentes, tiene diferentes tipos de herramientas como autoaprendizaje. Además permite primero realizar un análisis del tráfico, permite observarlo, más no generar acciones, y después de ya cierto tiempo, ya después de ver cuáles son los tipos de ataques o tipos, según el tipo de filtro, se pueden empezar a generar políticas. Esta es una herramienta muy buena, la verdad, muy utilizada, y es algo completa. Tiene mucha parte de automatización. Como tal, el cronograma y recursos para la implementación: en la primera fase, correspondiente a la semana 1 y 2, se va a realizar la planificación y análisis de las vulnerabilidades. En la fase 3, en las semanas 3 y 4, se va a hacer lo que corresponde a la fase del diseño y configuración. La fase de implementación estaría entre las semanas 5 y 6, fase de ajuste y pruebas entre semanas 7 y 9, fase de producción, ya como tal en producción después de todas las pruebas y ajustes realizados, va a ser sobre la semana del 10, sobre la semana de 10. Operación y mantenimiento, esto tenemos que tener en cuenta que tiene que ser continuo. Una vez en producción el WAF, deben programarse mantenimientos, actualizaciones, entre otros. Como recursos necesarios, sistema de factor humano, tecnológico y financiero. Ahora, este se enfoca más que todo en cómo diseñar el cuadro de mando. Primero se implementarán los objetivos que vayan acordes con los objetivos de negocio. Aparte, además se van a tener los objetivos específicos, donde se van a identificar los principales indicadores, en este caso que corresponden al filtrado web. El definir los pasos y estrategias para la implementación de un cuadro de mando, definir cuáles son los resultados esperados con la implementación del cuadro de mando, para luego facilitar la toma de decisiones a la hora de actuar ante amenazas. Como metodologías, se va a usar metodologías correspondientes sobre los marcos de referencias como ISO 853, COVID, ITIL, el grupo de la ISO 27000, 27001, 27002, 27004, y se va a utilizar el PSTL para la planificación estratégica. También se van a utilizar algunos indicadores como tiempo medio de contención, tiempo medio de resolución, tasa de detección de amenazas, para el caso del WAF, volumen de ataques bloqueados, entre otros.
además de, bueno, de este tipo de, bueno, además de en esta metodología se van a organizar los indicadores de acuerdo a las necesidades y a los objetivos. Y por último se hace una supervisión, evaluación y mejora de acuerdo a, bueno, para tener en cuenta de las nuevas tendencias, identificación y solución de problemas y vulnerabilidades. Acá podemos ver un ejemplo de cómo debería ser un cuadro de mando, donde se definen, bueno, los KPIs de acuerdo a las necesidades, y se espera que este cuadro permita controlar y mejorar la postura de seguridad de la información. Por último, el cálculo del ROSI. Tenemos en cuenta los siguientes costos directos que corresponden a la implementación del WAF, lo que corresponde a tecnológico, servicio y personal, los costos indirectos que también tienen que tenerse en consideración, donde tenemos o hemos previsto las semanas y la formación y mantenimiento, los costos de cada uno, y también tendremos en cuenta la estimación de pérdidas. Como mencionábamos anteriormente, según algunos informes, o sea, la cantidad impresionante de ataques diarios por segundos, por minutos, por milisegundos es muy alta. Podemos ver acá la frecuencia en que ocurren estos tipos de ataques. Acá tenemos los escenarios: bot malicioso, exposición ante APIs, el valor del activo protegido, por así decirlo, el impacto y la reducción del riesgo si utilizamos el WAF. Por ejemplo, podemos ver que la reducción es bastante alta en consideración también de la frecuencia estimada, y teniendo en cuenta todos estos datos se sacan los promedios y se empiezan a generar los cálculos necesarios, donde podemos ver, teniendo en cuenta ya la implementación del WAF, lo que su costo y los beneficios que puede traer. Podemos ver que al fin y al cabo el ROSI es del 70%. Esto quiere decir que en el primer año, al implementar el WAF, vemos que existe un gran porcentaje de viabilidad, y que nos va a generar, por así decirlo, reducción de costos en cuanto a imprevistos, y nos va a ayudar a, bueno, a reducir todo ese tipo de costos ante pérdidas de datos y demás. O sea que en el primer año, como lo podemos ver, es bastante viable. Entonces son más los beneficios que lo que podemos perder en cuanto a algún tipo de ataque, ya que este lo va a reducir bastante en gran porcentaje. Bueno, más que todo eso sería todo. Muchas gracias.